Bueno, bienvenidos a todos. En esta oportunidad nos encontramos desarrollando la materia Herramientas Matemáticas 3, Estadística 1. Yo los voy a estar acompañando en el transcurso de la materia, en el desarrollo de lo que tiene que ver con el módulo 1 de la materia. Eh, es importante que para que podamos seguir adelante con estas clases, que ustedes traten de tener a mano lo que es el contenido del módulo. eh, a eso lo pueden visualizar, lo pueden ver dentro de lo que es el programa de la materia. En estas clases, en estas micro clases que vamos a tener, vamos a estar desarrollando este módulo en diferentes bloques. Estos bloques que vamos a desarrollar los vamos a hacer desde el punto de vista de un trabajo práctico, de un práctico que vamos a irlo llevando por los distintos conceptos y herramientas que ustedes han visto en el módulo y específicamente tratando de resolver ese caso práctico. En particular, o en lo particular, este primer bloque se va a tratar de lo que tiene que ver con tablas de frecuencia. Para eso, yo les traigo acá una situación problemática en la que se presenta una compañía telefónica que lleva el registro de las cantidades de reclamos diarios que recibe de sus suscriptores. En la tabla que se presenta ahí a continuación, lo que se muestran son los datos de 50 días, es decir, la empresa nos provee a nosotros los reclamos, la cantidad de reclamos que se fueron recibiendo durante 50 días consecutivos. A partir de eso, lo que se quiere saber o lo que se intenta responder es cómo se podrían representar estas cantidades que se muestran acá para que puedan ser analizadas. Esa representación nosotros bien sabemos, por lo que hemos podido ver en este módulo de estadística, que lo podemos representar mediante lo que se llaman tablas de frecuencia, ¿sí? Yo acá les traje un poquito un pantallazo general de la parte teórica antes de que empecemos a hacer el análisis práctico de este caso. Recuerden que estas tablas de frecuencia pueden ser para todos los datos como para datos agrupados, o lo que es lo mismo para datos sin agrupar y para datos agrupados. En el caso de los conceptos que les muestro acá, fíjense que para el caso de la frecuencia absoluta está definida tanto para todos los datos como para datos agrupados. Nosotros específicamente en este práctico vamos a trabajar con los datos agrupados, es decir, que a la frecuencia absoluta la vamos a tomar mirando el concepto que dice que es la cantidad de veces que se repiten las variables que caen dentro de un intervalo, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con datos agrupados, tenemos que precisamente, como lo dice la palabra, reunir o agrupar datos en diferentes intervalos. Todos estos 50 datos que nosotros vamos a ver en el caso práctico, los vamos a dividir en diferentes intervalos. La frecuencia absoluta, entonces, en este caso, sería la cantidad de datos que van a caer dentro de cada uno de los intervalos que nosotros definamos. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente que se va a ir haciendo por cada uno de los intervalos en donde van a intervenir en el numerador la frecuencia absoluta de ese intervalo y en el denominador siempre va a ir colocado el número total de casos o número total de observaciones. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa en porcentajes, es traducir la frecuencia relativa que acabamos de conceptualizar recién en porcentaje, es decir, tomamos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Y luego tenemos lo que se llama frecuencia absoluta acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada, en el caso para el que nosotros vamos a trabajar, que como les decía es de datos agrupados, vamos a tomar
y vamos a tener en cuenta el concepto que nos habla de que es el valor que asume el intervalo sumándole a este intervalo todas las frecuencias absolutas de los intervalos que le preceden. Es decir que en cada intervalo, como frecuencia acumulada, nosotros vamos a tener el valor de la frecuencia absoluta de ese intervalo más las absolutas de los intervalos anteriores. Cuando nosotros estamos trabajando con datos agrupados, que es lo que tenemos acá, hay que tener especial cuidado con esto que les estoy mostrando acá en el cuadro que se encuentra en color verde al costado derecho, porque ahí es en donde entra la parte fundamental de lo que es el armado de la tabla. Nosotros, cuando hablamos de datos agrupados, como les decía recién, tenemos que armar los intervalos. Estos intervalos o esta cantidad de intervalos deberíamos tratar de que sea en un número razonable. ¿A qué me refiero con un número razonable? A que tiene que ser una cantidad de intervalos que a nosotros nos permita realizar un análisis acorde a la situación planteada. Se considera que el número de intervalos, que ahí está simbolizado con la letra Z, no debería ser mayor a 15, ni tampoco debería ser menor a 5. Si nosotros en una tabla armamos menos de 5 intervalos, vamos a tener mucha cantidad de información acumulada dentro de cada uno de esos intervalos, y por lo tanto al tener poquitos intervalos no vamos a poder realizar un desarrollo en detalle. Caso contrario, si nosotros tenemos una gran cantidad de intervalos, o sea, más de 15, el grado de detalle que nosotros podemos llegar a tener es tan grande que quizás, inclusive en un caso como ese, nos convendría ya no trabajar con intervalos, sino que trabajar con la totalidad de los casos. ¿Cómo se calcula la cantidad de intervalos? Es la siguiente incógnita, que es lo que aparece en el segundo punto de este cuadro que está en verde. La cantidad de intervalos, simbolizados con la letra Z, una de las maneras que habitualmente se utiliza para calcular es calculando la raíz cuadrada de n. N es el número de observaciones o número de casos que nosotros vamos a tener para analizar. En el problema planteado en un inicio, nuestra n sería 50, serían los 50 datos que nos presenta la empresa. Por otra parte, también es necesario conocer o, mejor dicho, establecer cuál va a ser la amplitud que va a tener cada intervalo. Con amplitud de cada intervalo me refiero a cuántos datos van a estar incluidos dentro de ese intervalo. Para poder hacer ese cálculo, para poder hacer el cálculo de la amplitud, se utiliza esta fórmula que ahí se presenta en el tercer punto, que es tomar el dato mayor de todos los que nosotros tenemos, se nos provee, restarle el dato menor y a eso dividirlo por la cantidad de intervalos que nosotros queremos realizar o tener en esta tabla. Una vez que hayamos tenido definidos estos valores, o sea, la cantidad de intervalos que vamos a usar, siempre teniendo en cuenta que sean entre 0 y 15, y la amplitud de cada intervalo, entonces nosotros ahí ya sí vamos a poder proceder a empezar a armar la tabla para datos agrupados. Acá les vuelvo a mostrar un poquito nuevamente la situación problemática para que lo volvamos a ver, para que refresquemos. Fíjense que tenemos los 50 datos, estos 50 datos o 50 valores están desordenados en este momento, ¿sí? Y nosotros tendríamos que, si queremos en una primera instancia ordenarlos, o si no, tener especial cuidado de prestar mucha atención en cuál va a ser en este momento, sobre todo, el dato más alto, el dato más bajo, para poder calcular lo presentado recientemente. Fíjense en esta pantalla que le sigue, acá yo procedí a hacer
la resolución de este problema. En el cuadro en verde que figura a la izquierda es en donde realicé los cálculos para poder empezar a armar los intervalos. En primer lugar, con la letra Z, que acuérdense que esto era lo que nos simbolizaba la cantidad de intervalos, justamente eso fue lo que se calculó. Haciendo la raíz cuadrada de 50, que son la cantidad de datos que nosotros tenemos, nos da que la cantidad aproximada de intervalos que nosotros vamos a tener va a ser 7. ¿Por qué les digo cantidad aproximada? Siempre la raíz cuadrada no siempre nos va a dar un número entero. Entonces nosotros en ese caso nos tocará, bajo nuestro criterio, definir cuando tengamos un número que tenga decimales, con cuántos intervalos en realidad nos vamos a quedar, porque siempre la cantidad de intervalos tiene que ser un número entero. Mi recomendación es que se redondee de 0,50 hacia abajo al número anterior, de 0,50 hacia arriba al número siguiente. Por eso es que en este caso, al darnos la cantidad de intervalos 7,071, es que quedan definidos 7 intervalos, que eso es lo que se puede ver en la tabla que figura a la derecha. Además, en el siguiente punto, yo procedí a calcular la amplitud de cada intervalo tomando del cuadro que se presentó anteriormente, que estaba en la pantalla de color verde, y buscando pude evaluar que el dato máximo, o sea, la cantidad máxima de reclamos que hubo en un día fue de 153 llamados, 153 reclamos, y la cantidad mínima diaria de reclamos fue de 117. Esa diferencia sobre la cantidad de intervalos que habíamos definido recién nos da que la amplitud de cada intervalo es de 5,143. Esto hace que también tengamos que redondear la amplitud, y en este caso la amplitud que yo voy a tomar va a ser de 5 valores. Es decir que cuando ustedes miren la tabla que está armada a la derecha, van a ver que el primer intervalo tiene un límite inferior que comienza en 117, que es el primer valor que tenemos dentro de los 50 datos, y el límite superior de ese intervalo es 122. ¿De qué resulta ese 122? Resulta de hacer 117, que es el límite inferior, más 5, que es la amplitud que le estoy estableciendo al intervalo. Es decir, nosotros vamos a tener 5 datos que vamos a incluir dentro de ese intervalo. El intervalo siguiente, fíjense, el intervalo número 2, comienza en 123, es decir, al límite superior del intervalo anterior le sumamos una unidad para evitar lo que son las superposiciones en los extremos. Es decir, si nosotros hubiésemos terminado el intervalo anterior con 122 y comenzado el siguiente con 122, y resulta que en uno de los días podríamos haber tenido 122 reclamos, ¿en cuál de los dos intervalos lo incluimos? Entonces, por eso es que tenemos que tener especial cuidado con la definición de los límites inferiores y superiores de cada intervalo para evitar estas superposiciones. Una vez organizados y armados los intervalos es que comenzamos hacia la derecha a armar las frecuencias. ¿Cómo se arman las frecuencias? Bueno, directamente contando. Nos vamos nuevamente a la tabla de reclamos y en la tabla de reclamos verificamos en cuántas ocasiones tenemos entre 117 y 122 llamados. Si ustedes se fijan, entre 117 y 122 llamados tenemos solamente 2. Entonces, con estos números es con los que nosotros vamos a ir completando la frecuencia acumulada. Luego, para armar la frecuencia relativa, como bien les había dicho recién, lo que vamos a ir haciendo es, en cada intervalo, tomar la frecuencia acumulada de ese intervalo, es decir, para el primero de todos va a ser 2, y a eso dividirlo sobre el total
de las observaciones, es decir, 50. Entonces, 2 sobre 50 nos va a dar que la frecuencia relativa del primer intervalo va a ser 0,04. Luego la frecuencia relativa en porcentaje va a resultar de multiplicar a la frecuencia relativa por 100, y entonces vamos a tener que el 4% va a ser lo que represente al primer intervalo. Finalmente, en la frecuencia acumulada, en el primer intervalo la frecuencia acumulada va a coincidir con la frecuencia absoluta. En la medida que vayamos pasando a los siguientes intervalos, vamos a ver que, por ejemplo, en el intervalo 2, la frecuencia acumulada del intervalo 2 va a ser la frecuencia absoluta de dicho intervalo, que es 8, más la frecuencia absoluta del intervalo anterior, que es 2, y por lo tanto, esa frecuencia acumulada del segundo intervalo va a resultar 10. Y así sucesivamente vamos a terminar de completar la tabla. Como herramientas de control, para terminar de finalizar el armado de la tabla, nosotros podemos observar los valores totales. ¿A qué hago referencia con esto? En la columna de frecuencia absoluta, para nosotros poder verificar que hemos completado bien la tabla, en el último cuadrito en donde dice totales, el número que ahí figura es 50. Fíjense que coincide con la cantidad de casos que se presenta en la lista del enunciado. Esto sería la suma de todas las frecuencias absolutas. Luego, si nosotros sumamos todas las frecuencias relativas, al final, en el último cuadrito, debería darnos 1. Ese es el indicativo de que las frecuencias relativas de cada intervalo han estado bien calculadas. Cuando pasamos a la frecuencia relativa en porcentaje, la suma de todas las frecuencias relativas en porcentaje deberían darnos el 100% en el último cuadrito, y de esa manera verificamos que hemos completado correctamente esta columna. Y en el caso de la columna de frecuencia acumulada, nosotros contrastamos la última frecuencia acumulada del último término, en este caso del último intervalo, en este caso sería el intervalo 7, que nos da 50, la contrastamos con el total que tenemos de la frecuencia absoluta. Si coinciden, que en este caso así lo hacen, 50 con 50, también verificamos que la frecuencia acumulada ha sido calculada correctamente. De esta manera nosotros tenemos armado un cuadro resumen en forma de tabla con toda la información que se proveyó en el ejercicio. Hasta acá sería el desarrollo de lo que son las tablas de frecuencia, y estas tablas de frecuencia nos van a ser de utilidad para poder seguir resolviendo en adelante en lo que vayamos a seguir analizando dentro de este